inicio con la clase de hoy día. Ok, listo. Antes de esto voy a poner esto igual. Ok. Listo. Sí. Listo. Ahora sí. Bueno, entonces habíamos quedado aquí. Y antes de iniciar, bueno, otro aspecto. Varios de ustedes ya me han enviado sus listas de los grupos que van a trabajar los proyectos. Entonces, lo que yo estoy esperando es de la carrera que nos envíen las listas finales de los inscritos a las materias, porque como saben, en la carrera se realiza un análisis caso por caso para ver si algunos estudiantes que tienen, que están en caso de egreso o que están rompiendo algún prerequisito, a veces pueden solicitar tomar la materia, ¿no? Entonces, el director de la carrera nos ha indicado que hasta el día, a ver qué fecha estamos, 21, hasta el día 3 de febrero, perdón, de marzo, 3 de marzo, que es jueves, ¿no? Hasta el 3 de marzo nos van a enviar las listas finales de los inscritos a la materia. Entonces yo lo que voy a hacer es esperar hasta esa fecha y voy a cotejar las listas de los inscritos con la lista de los grupos que me han enviado. Entonces a partir de eso ya vamos a poder cerrar el tema de los grupos. ¿Ya? Entonces les pido un poquito de paciencia a que desde la carrera nos envíen esas listas finales y así yo voy a poder terminar de armar los grupos, ¿no? Hay varios grupos que tienen 2 participantes, ¿no? Y se puede optimizar eso. O sea, yo les había dicho que es mejor trabajar en grupos de 3. Entonces vamos a ver la manera de optimizar en base a los inscritos finales y en base a los que se han anotado en la lista de WhatsApp, ¿no? Entonces yo voy a contar cuántos se han inscrito ahí y vamos a terminar de armar los grupos. Entonces, eso lo haremos en unas 2 semanas, estimo, ¿no? Por el tema de la carrera. Entonces, es un aviso. ¿Qué más? Otro aviso. Vayan revisando periódicamente el material que voy subiendo al Classroom, ¿no? Y he subido bastantes documentos, entonces ya los pueden ir revisando a fin de avanzar sus proyectos, ¿no? Hoy día van a ver, les voy a mostrar varias fuentes de información que pueden consultar para extraer los mapas. Bueno, hasta ahora ya hemos visto algunas fuentes de información para los mapas de cobertura vegetal, tipo de suelo, ¿no es cierto? Y asimismo de cómo generar topografía mediante imágenes satelitales. Entonces eso es algo que deben revisar y también deben desempolvar lo que han aprendido en otras materias, especialmente la materia de fotogrametría, ¿no? A través del uso de los sistemas de información geográfica para poder generar modelos digitales de elevación del terreno y curvas de nivel. Eso es fundamental para varias tareas, entre las que está lo que tenemos en esta diapositiva, ¿no? Entonces, teniendo las curvas de nivel, lo que vamos a construir, este es el primer insumo clave, ¿no? Son las curvas características que nos relacionan cotas con áreas del embalse y cotas con capacidad, o también le podemos decir volumen del embalse, ¿no? Y estas cotas son, o estas curvas son claves porque nos van a permitir determinar en función al volumen muerto, el volumen útil y el volumen de regulación de crecidas, nos va a permitir traducir de volúmenes a cotas. Y eso nos va a permitir determinar la altura total de la presa, ¿no? Entonces, lo que vamos a ir aprendiendo en el transcurso de estos meses, ¿no? Es cómo determinar el volumen muerto, que, a ver, les voy adelantando un poco, el volumen muerto corresponde al volumen de sedimentos
que ingresan al embalse y que son depositados en el fondo, ¿no? Entonces hay un volumen ahí de sedimentos que le llamamos volumen muerto, ¿no? El volumen útil es el volumen que realmente va a ser utilizado para un determinado propósito, ya sea riego, suministro de agua potable, hidroenergía, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el volumen útil. Y como ustedes saben, en hidrología, cada cierto tiempo se producen eventos extremos que pueden generar crecidas, ¿no? Y esas crecidas van a ingresar al embalse, van a ser laminadas por el embalse, quiere decir, lo vamos a ver más adelante, pero me estoy adelantando, ¿no? Las crecidas que se producen en la cuenca van a ingresar al embalse, van a ser atenuadas, eso quiere decir que se va a alargar el tiempo de duración de la crecida y también va a disminuir el pico, el caudal máximo, pero de todas maneras va a generar una onda de crecida. Entonces, para poder amortiguar esa onda, podemos también proporcionar una altura adicional, que es la altura de regulación de crecidas, ¿no? Y para tener mayor seguridad, por el tema de posibles oleajes o desbordes no previstos, ¿no? También debemos prever un bordo libre, ¿no? Entonces, y como ven, tengo volúmenes. ¿Cómo hago para llevarlos a cota? A partir de esta curva, ¿no es cierto? Entonces, si tuviera un volumen útil de, por ejemplo, no sé, 80 millones de metros cúbicos, entonces tengo esta curvita, me vengo acá, en abscisas me vengo a 80 por 10 a la 6, quiere decir millones de metros cúbicos, o también hectómetros cúbicos, ¿no? Es cualquiera de las dos nomenclaturas es correcta, ¿no? Entonces, digamos que tengo 80 hectómetros cúbicos, subo hasta intersectar mi curvita capacidad cota, y fíjense, vengo a las ordenadas y me dice que debe estar en la cota 68, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí determinaré, estas cotas pueden ser cotas relativas o cotas absolutas. Mejor si son absolutas en metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces ahí me dará la cota correspondiente a un determinado volumen, ¿no? Entonces por eso debo tener esto. ¿Cómo construyo estas curvitas? Entonces lo primero es, debemos determinar las curvas de nivel, ¿no? Y esas curvas de nivel me permitirán definir dónde voy a colocar la obra de cierre, ¿no? Y la obra de cierre entonces va a ser el inicio. Me va a definir la sección de inicio para calcular las curvas características, ¿no? Entonces imaginemos que en este esquema de la derecha ustedes pueden ver, tengo ahí la cortina o el cuerpo de la presa, ¿no? Que va a estar definida en esa sección de cierre, y a partir de ahí, ¿qué hago? Puedo armar una tablita donde para diferentes cotas, porque cada una de estas cotas va a tener un valor correspondiente de altura, ¿no? O de elevación. Entonces, para cada elevación, ¿qué hacemos? Vamos calculando el área acumulada desde el inicio, desde la sección de cierre, hasta la cota que estoy considerando, ¿no? Entonces ahí voy a tener una primera columna donde voy a ir midiendo los valores de las áreas cubiertas hasta esa cota, ¿no es cierto? ¿Y qué hago después? Teniendo esas áreas puedo calcular el respectivo volumen que ocupa esa cota. Y para eso hay varias ecuaciones que pueden ser utilizadas. Yo he seleccionado una de las que más se utilizan, que es la ecuación que ven en la parte inferior, que por si acaso la pueden encontrar en el libro de Ben Techov, ¿no? En el capítulo, no sé si 10, 11, que trata sobre diseño hidráulico, o mejor dicho, diseño hidrológico. Ahí pueden encontrar esta ecuación, ¿no? Entonces, Ben Techov dice que para calcular el volumen o almacenamiento S correspondiente a la cota J más 1, eso va a estar dado por el volumen almacenado hasta la cota anterior a la que estoy calculando, más la diferencia de cotas entre dos curvas de nivel,
por el área media cubierta por esas dos curvas de nivel, dividido entre 2, ¿no? Y esto me permitirá calcular entonces los volúmenes. Y si yo grafico finalmente en el eje Y cotas versus área o versus volumen, podré tener las curvas características, ¿no? Entonces, a ver, para que no haya dudas de esto, podemos ver acá en la pizarrita que hice, tal vez un gráfico más ampliado, ¿no? Entonces decíamos, a ver, ¿cuál de estos será mejor? A ver, este. Entonces, perfecto. Digamos que tenemos la cuenca, ¿no? Cuyo punto de control va a estar definido por el eje de la presa, ¿no? Y esa presa, al ser un cierre, va a generar, aquí naturalmente teníamos una red de drenaje, ¿no? Y por el cierre se va a generar un embalse, ¿no? Eso habíamos discutido en una sesión anterior. Entonces voy a tener ahí el embalse. Y lo que quiero determinar para este embalse son las áreas y volúmenes como una función de las cotas, ¿no es cierto? A eso le llamamos curvas características. Entonces, para hacer eso, ¿qué debo realizar? En la sección de cierre voy a tener mi sección de inicio y a partir de ahí también voy a tener curvas de nivel, ¿no? Entonces, acá le voy a hacer una separación. Entonces, tenemos nuestras curvas de nivel. Entonces, esta es la sección de cierre y a partir de ahí se generan curvas de nivel, digamos. Bueno, estoy inventando las curvas de nivel, ¿no? Entonces tendré ahí mis curvas de nivel que van a generar, eh, bueno, curvas de nivel hasta para varias cotas, ¿no? Y yo hago un corte de esas curvas de nivel en la sección de cierre, donde coloco la presa. Y a partir de ahí, lo que yo voy a ir haciendo es simplemente voy a ir midiendo, que como ustedes saben, eso es sumamente sencillo. Lo puedo hacer con AutoCAD o lo puedo hacer en un SIG, dependiendo cuál es o lo puedo hacer en Civil 3D, cualquier software que ustedes manejen con mayor facilidad, no hay problema, cualquiera puede hacer ese trabajo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es ir midiendo las áreas acumuladas desde la sección de cierre hasta la cota respectiva, ¿no es cierto? Entonces cada una de estas curvas de nivel estará asociada a una cota. Entonces digamos que esta sea la curva de nivel 1000, esta puede ser la, no sé, 950, y así sucesivamente, digamos esta 900, luego tendríamos 850, o sea, a lo mejor son curvas de nivel en Santa Cruz, ¿no? Que tendría estas cotas, por ejemplo, ¿no? 1, 2, 3, ya. Entonces tengo esas 4. ¿Y qué hago después? Armo esa tablita que habíamos visto, ¿no? Entonces me voy a hacer otra. Entonces tenemos una tablita donde en la primera columna voy a colocar la cota, ¿no? En una segunda columna colocaré el área, que puede ser en metros cuadrados o en kilómetros cuadrados, mejor en metros cuadrados, ¿no? Salvo que sean valores muy elevados, entonces a lo mejor va a estar en kilómetros cuadrados, ¿no? Y luego tendré el almacenamiento o capacidad o también volumen en, bueno, puede ser metros cúbicos o kilómetros cúbicos, dependiendo el, la magnitud. Muchas veces va a llegar incluso a, como dijimos, a millones de metros cúbicos, entonces podemos colocarlas en hectómetros cúbicos, ¿no? Entonces voy a tener esa tablita, ya, no tengo, ay, ¿qué son? No tengo líneas. Pensé que tenía, bueno, entonces mi pulso, a ver hasta dónde me alcanza. Entonces vamos a tener cotas, áreas y volúmenes, ¿no? Ahí está. Bueno, cualquier cosa que me salió. Esas.
Ya. Así. Bueno, disculpe, mi pulso es un poquito difícil con el mouse. Ya. Entonces colocaré acá las cotas respectivas, ¿no? 850, 900, 950 y 1000. ¿No es cierto? Listo. Y luego voy midiendo las áreas respectivas. Entonces, para el caso de 850, el área que debería considerar, a ver, con esto lo voy a pintar, el área que debería considerar es esta, ¿no? Toda el área que estoy pintando acá con este verde clarito, ¿no? Va a ser todo el área correspondiente o que está cubierta hasta la cota 850, ¿no? Todo eso que he pintado lo voy a determinar esa área. Y digamos que me salga a ver un valor parecido a este, a ver, me voy a copiar más o menos. No sé, a ver, no sé, me voy a inventar un valor. Entonces, digamos que estoy trabajando en kilómetros cuadrados y midiendo esa área que me salga 0.01 kilómetros cuadrados, ¿no? Listo. Luego, para la cota 900, ¿qué haría? Mediría, o nuevamente, el área, pero fíjense, ¿qué área? No solo el área que está entre 850 hasta 900, o sea, no solo esta área, sino el área acumulada, o sea, desde el cierre, ¿no? Otra vez toda el área pintada en verde, incluida, incluida el área que está cubierta por la anterior curva de nivel, ¿no? Entonces, todo eso voy a medir. Entonces, vendría a ser más un área acumulada, ¿no es cierto? Entonces, toda el área. Entonces, todo lo que está pintado en verde, ¿no es cierto? Eso, todo eso lo voy a nuevamente medir y lo coloco en mi tablita. Si lo hago en Excel, entonces, obviamente, va a ir quedando una tabla ordenada, ¿no? Entonces, digamos que me salga esto en kilómetros cuadrados, 0 o 0.12, por decir, ¿no? Listo. Y así sucesivamente. Para 950 y 1000 mediré, para 950 mediré las áreas cubiertas acumuladas hasta la cota 950, ¿no? Que bueno, es todo lo que estoy pintando en verde, incluidas las dos anteriores, el área acumulada. Entonces mido todo eso, ¿no es cierto? Eso sería para la cota 950 y para la cota 1000 ya viene a ser toda, toda el área, ¿no? Cubierta por todas las curvas de nivel, ¿no es cierto? Listo. Perfecto. Entonces así, listo. Y acá anotaré los valores que sean medidos, ¿no? Entonces digamos que aquí me salga 0.28 y finalmente que me salga para la última columnita que me salga 0. No sé, 56, por decir, ya, listo. Listo, ¿no? Y por último, una vez que tengo determinadas esas áreas, vienen los volúmenes. Y para aquello utilizamos esta expresión que la voy a copiar. Perfecto, entonces esta ecuación la utilizamos, ¿no? Entonces dice, ¿no? El volumen almacenado en la cota J más 1 será el volumen almacenado en la cota anterior por la diferencia de cotas por el área media, cubierta o inundada por dos cotas, ¿no? Ahora, en la cota inicial, si me doy cuenta, para la cota inicial, eh, acá tendría un valor antes de la cota 850, obviamente tengo la cota 800, ¿no? Ahí donde estoy. Tengo la cota 800 también, ¿no? A ver, lo voy a mover esto un poquito. Eso debería haber previsto. A ver, pucha, lo voy a subir esto un poquito así. Ya.
Listo. Así, ya. Entonces, para la cota 800, que vendría a ser la anterior, este lapicito. Ya, ahora sí. Entonces, para una cota anterior, que es la cota 800, ya. Como esa cota, fíjense, a lo mejor esa cota pasa por, a ver, naranja. Entonces, la cota 800 probablemente está pasando por aquí abajo, ¿no? O sea, ya está fuera de la sección que he cortado, ¿no? La cota 800. Entonces, para la cota 800 tengo un área de cobertura de 0, ¿no? De 0, que también va a corresponder a un volumen almacenado de 0, ¿no? Entonces, fíjense, cuando utilizo esta ecuación, ¿qué estaría diciendo acá? Estaría diciendo para el primer intervalo, estaría diciendo que el volumen almacenado hasta la cota 850 es ¿qué cosa? El volumen almacenado en la cota 800, o sea, en la anterior, y bueno, y haciendo el resto del cálculo, ¿no? Entonces vamos a hacer, a ver, un par de ejemplos sobre esto, entonces igual, o a ver, lo puedo hacer un poquito más detallado. Entonces, a ver, lo voy a hacer mejor aquí, que puedo modificar ecuaciones. A ver, un ratito. Entonces, ya. En el caso de este ejemplo, a ver, tendríamos... Ahí esta ecuación creo que ya la tengo. Sí. Ya, entonces voy a copiar esta ecuacióncita. Ahí está. Perfecto. Entonces voy a usar esta ecuación y digo lo siguiente, ¿no? Digo, el volumen almacenado en la cota 850 va a ser el volumen almacenado en la anterior, que era la 800 más la cota, la diferencia de cotas, ¿no? Solo por esta vez le voy a poner a súper detalle. Entonces sería la cota 850, ¿no? Entonces acá 850 menos 800, que esas son las respectivas cotas, ¿no? 800, ¿ya? Y eso multiplicado por, aquí está, las áreas medias, o las áreas, sí, áreas medias porque es AJ más AJ1 sobre 2, ¿no? Entonces, más el área media cubierta por ambas cotas, ¿no? Entonces, acá habíamos dicho, el área para la cota 800 es 0 y para la cota 850 es 0.01. Entonces coloco esos valores, entonces acá tendría 0.00 más 0.01 y eso dividido entre 2. ¿Qué pasó aquí? Ah, esto está de más. A ver, ¿dónde? 850 menos esto le puedo quitar. Ok, ahora sí. Ya. Entonces acá están los valores respectivos, ¿no? Lo que debo tener cuidado es, a ver, lo voy a copiar una vez más para ir reemplazando valores. Aquí está. Entonces el volumen almacenado en la cota 800 sabemos que es 0 también, ¿no? 0.00. Listo. Ahora lo que debo tener cuidado son las unidades, ¿no? Las cotas están en metros, las áreas están en kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces para llevar, todo lo podría llevar a kilómetros, ¿no? Entonces para llevar a kilómetros,
tendría que dividir entre 1000, ¿no? Entonces 2 por 1000. Haciendo eso estaría llevando estas cotas que están en metros a kilómetros. Y kilómetros por kilómetros cuadrados me va a salir kilómetros cúbicos. ¿No es cierto? Y esos kilómetros cúbicos que normalmente, a ver, trabajemos con eso. Normalmente se trabaja en hectómetros cúbicos. Para llevar de kilómetros cúbicos a hectómetros cúbicos también tengo que hacer una conversión, ¿no? Tendría que llevar de miles de kilómetros cúbicos. Bueno, un hectómetro cúbico son 1.000.000 de metros cúbicos, ¿no? Entonces, tengo que hacer ese tipo de conversiones. A ver, haciendo este cálculo, ¿cuánto nos sale? A ver, calculadora donde tenía. Ok, entonces 850 menos 800 es 50 por 0.01. Esto entre 2 y entre 1000. 0.025. Entonces esto es 0.025 kilómetros cúbicos. ¿No es cierto? Listo. ¿Qué pasaría para la siguiente cota? Entonces, repitiendo el mismo cálculo, pero esta vez para la siguiente cota, que sería la 900, ¿no es cierto? Esto vendría a ser, a ver, lo voy a colocar inicialmente así, vendría a ser el volumen almacenado hasta la cota 900 es el volumen almacenado en la anterior, o sea, en la 850, más diferencia de cotas, que es 900 menos 850 por el producto de las áreas medias, ¿no? Que aquí dijimos 0.01 más 0.12. Entonces 0.01 más 0.12. Esto sobre 2 y hace que si multiplico por 1000 voy a obtener todo en kilómetros cúbicos, ¿no? Entonces haciendo este cálculo, un ratito. Así. Listo. Entonces reemplazo acá el volumen almacenado en 850 que ya lo tenía. 0.025. 0.025. Listo, ahora sí. Y haciendo este cálculo, a ver, sería 0.01 más 0.12. Hay algo hice mal. Bueno, 0.13. 0.13 por 50. Esto está mal. 0.13 por 50. ¿Ya? Entre 2 y entre 1000. .13 por 50 entre 2 entre 1000. No, algo hice creo mal aquí arriba, ¿no? Más chiquito era. 50 por 0.01 entre 2 entre 1000. Sí, con 3 ceros. Algo había hecho mal acá. Así era en realidad. Ya, ahora sí. 1, 2, 3, listo. Ahora sí. Entonces acá tendría 0.13 por 50 entre 2 entre 1000. Entonces 0.13 por 50 entre 2 entre 1000 más 0.0035 kilómetros cúbicos, ¿no? Listo. Y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente. Para la siguiente cota, la 950, haría lo mismo. A este volumen acumulado lo multiplicaría por 50, por la suma de áreas medias, etcétera, ¿no? Y de esa manera voy llenando
mi tablita. Bueno, en este caso me he inventado valores acá. A lo mejor son muy bajos, ¿no? Van a ver que cuando estén trabajando en el proyecto, estas áreas a lo mejor son mucho más grandes, ¿no? Del orden de varios, de decenas o cientos de kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces les va a ir saliendo acá valores de volúmenes mucho mayores, ¿no? Entonces la idea es ir llenando esta tablita. Aquí colocaré ya los valores respectivos en kilómetros cúbicos que me salió a mí. No, esto era 25. 0.00025 y 0.0035. Y así sucesivamente, ¿no? Y luego, bueno, una vez que tengo llena esa tablita, ya sabemos que simplemente hay que graficar, ¿no? Entonces colocaríamos acá en las ordenadas las cotas y en las abscisas tanto áreas como volúmenes, ¿no? Y bueno, ya van a tener directamente estas curvas, ¿no? Entonces, eso es lo que ya deben ir realizando. Si ya tienen la zona de estudio definida, hay que ir buscando, bueno, primero hay que armar las curvas de nivel, ¿no? O sea, hay que obtener topografía. Teniendo topografía, ya podemos hacer este análisis sencillo que he hecho este pequeño ejemplo para obtener estas curvas de nivel, ¿no? Entonces esto ya se puede ir avanzando. Listo. Entonces ya está esto. Bueno, y por último, esta es la última caracterización o recomendación para cobertura vegetal y uso de suelo. Habíamos visto anteriormente, voy a ir un poquito atrás, habíamos visto anteriormente que se puede utilizar productos preelaborados, ¿no? Entonces, en estos mapitas y textos que les mostré en una sesión anterior, ya se tienen mapas y caracterización de los tipos de suelo, pero que han sido elaborados a una escala bastante grande, ¿no? Entonces, hemos visto en una anterior sesión las escalas que pueden tener estos mapas, ¿no? A ver, tal vez puedo volver a poner para recordar. ¿No? Entonces, estos mapas han sido elaborados por ejemplo, por la Comisión Europea a partir de varios tipos de productos, ¿no? Que si ustedes revisan acá los informes respectivos, ¿no? Ahí les explica a partir de qué satélites han sido determinados estos mapas y con qué resolución espacial. Entonces, por ejemplo, a ver si me voy acá rápidamente a este texto. A ver, a ver un poquito más abajo. A ver, por aquí está, ¿no? Objetivo breve. Aquí está, ¿no? Entonces utilizan imágenes satelitales de multiresolución, o sea, diferentes resoluciones espaciales, ¿no? Por ejemplo, se utiliza los radiómetros del satélite ERS-2 que tiene, a ver, no sé si dice acá sus características, o el spot. Eh, A ver, ahorita vamos a encontrar. Esto es estas son ya las clasificaciones de los tipos de suelo. Bueno, ahí están, ¿no? Son las diferentes coberturas. Bueno, entonces la información tiene que estar nomás acá. A ver, a ver. Aquí está.
¿no? Entonces, por ejemplo, del satélite ERS-2, acá está, ¿no? Dice, la información tiene una resolución espacial de 1 kilómetro, ¿no? Entonces, esa es la resolución espacial, que es bastante gruesa, ¿no? Por ejemplo, de los modelos digitales de elevación que les mostraba de SRTM y Aster, tienen una resolución espacial de 30 metros, ¿no? Y en el caso de los Pulsar, incluso menores, de 12.5 metros. En cambio de estas imágenes, si bien son útiles, ya son mapas preelaborados, la desventaja es que su resolución espacial es bastante gruesa, es de 1 kilómetro, ¿no? Entonces esa es una desventaja. Entonces vamos a ver lo mismo acá, las imágenes que proveen del satélite Spot también tienen, aquí está, ¿no? 1 kilómetro de resolución espacial, ¿no? Y el JERS-1, que ha sido otro insumo, a ver, no sé si acá también dirá, bueno, tiene 100 metros. En ese caso es un poco mejor, pero todavía es 3 veces más grande que, por ejemplo, los modelos digitales de elevación, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos factores, que si bien ya tenemos mapas preelaborados, la desventaja es que estos mapas tienen resoluciones espaciales bastante gruesas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa? Entonces, ¿se puede utilizar? Eso no quiere decir que no se puede utilizar. Simplemente hay que tener cuidado, porque ¿qué pasa si mi cuenca apenas tiene 3 kilómetros cuadrados de extensión? Entonces, en ese caso, no me conviene usar una imagen satelital de 1 kilómetro, ¿no? Porque estaría obteniendo un dato muy grosero, ¿no? La idea es tener la información lo más detallada posible. Entonces, para eso existe una alternativa, que es determinar mapas de cobertura vegetal y uso de suelo a partir de imágenes multiespectrales, ¿no? Y el procesamiento de esas imágenes a través de técnicas de clasificación, que esto lo han tenido que ver en fotogrametría, ¿no? Ejemplos de técnicas de clasificación están los índices de vegetación, que a lo mejor el más conocido es el NDVI, el índice de vegetación normal, ¿cómo es? Normalized Difference, el índice de vegetación normalizada, la diferencia del índice de vegetación normalizada, ¿no? Esa es una opción. También se puede hacer métodos de clasificación supervisada o no supervisada. Y también ahora en muchos software de SIG, también ya hay técnicas de machine learning, ¿no? Como el support vector machine, las redes neuronales, etcétera. Incluso esos métodos ya están disponibles en los sistemas de información geográfica, ¿no? Bueno, pese a que hay varios métodos, uno de los más sencillos y que nos produce muy buenos resultados son los índices de vegetación, ¿no? Que lo que hace es calcular un índice en base a la diferencia entre dos bandas de una imagen multiespectral. Normalmente se utiliza el infrarrojo cercano y el rojo, ¿no? Entonces depende, o el diferencias entre el rojo y la banda del rojo y del azul. Hay varias opciones, ¿no? De índices normalizados. Entonces, ¿en qué caso utilizo esta metodología? Cuando quiero obtener mapas de cobertura vegetal y uso de suelo a una escala mucho más fina, ¿no? Entonces yo utilizo, y acá ya puedo utilizar imágenes provenientes de varios satélites, como por ejemplo está el Landsat, están los satélites Aster multiespectrales y otros más, ¿no? Que tienen varias bandas, ¿no? Pueden tener 12, 14 bandas, y a cada banda le corresponde una determinada longitud de onda del espectro electromagnético, ¿no? Y seleccionando correctamente la diferencia entre dos bandas, lo que ocurre es que dependiendo de esa diferencia, se van diferenciando distintas coberturas vegetales en base a la diferencia al índice de vegetación que haya utilizado, ¿no? Entonces, una vez que determino eso,
utilizando herramientas de álgebra de mapas, ¿no? Ya voy a obtener mi mapa y lo que me quedaría es determinar áreas de cobertura vegetal e identificar a qué cobertura vegetal le corresponde cada uno de esos colores, ¿no? Entonces, esa es otra opción con la gran ventaja de obtener mapas con una resolución espacial mucho más fina, ¿no? Entonces, en conclusión, yo les dejo a libre elección si quieren utilizar productos preelaborados con la desventaja de que tienen una gruesa resolución espacial, pero la ventaja es que ya están hechos, ¿no? Habría que evaluar si son datos buenos para la zona de estudio que estén analizando, o una segunda opción de obtener sus propias imágenes satelitales, pero acá sí o sí hay que utilizar imágenes multiespectrales, que yo les recomiendo por facilidad las imágenes Landsat, ¿no? Recientemente han salido ya las imágenes Landsat 9, ¿no? La misión 9 de Landsat. Recién nomás están recién salidas del horno, entonces sería bonito si algún grupo se anima a utilizar esas imágenes. Para acceder es exactamente la misma página que les había pasado, o si ustedes buscan en Google, Landsat, aquí está Landsat 9, que son las últimas, ¿no? Entonces ahí está Landsat 9. Bueno, aquí está, ¿no? Ha sido lanzado el 27 de septiembre del 2021, es el sucesor de Landsat 8, etcétera, etcétera, ¿no? Y para descargar las imágenes de ese satélite se puede acceder al portal, aquí está, ¿no? Donde dice How to use data. No sé si aquí estará, a ver. Bueno, aquí no está. Está acá, en el Earth Viewer. A ver. Aquí está, en el Earth Explorer, ¿no? Es la misma página que habíamos visto, o el mismo portal que habíamos visto para descargar datos o descargar imágenes Aster o SRTM, ¿no? Entonces acá simplemente hay que crear un usuario, como vimos la anterior sesión, ¿no? O si ya tienen un usuario, simplemente hay que iniciar sesión colocando su nombre de usuario y contraseña. Una vez que hacen eso, ya les va a llevar a esta página y aquí lo mismo, ¿no? Lo mismo que hicimos la anterior vez. En este pequeño mapa que hay acá, buscamos la zona que a mí me interesa, digamos que estuviera en Sucre, por acá, ¿no? Pongo un puntito y puedo aquí incluso colocar un polígono, ¿no? Digamos que mi zona, mi cuenca de estudio está en esa zona, va a estar marcado un polígono, luego me voy a buscar datos y aquí hay una pestañita dedicada exclusivamente a Landsat, ¿no? Entonces ahí está Landsat y acá voy a ver varios tipos de productos, ¿no? Normalmente el que nos sirve, el producto que se selecciona para descargar imágenes multiespectrales es la colección 2, nivel 2. ¿No es cierto? Ahí está. Y acá tengo la opción de descargar imágenes de la misión Landsat 4 y 5 del Thematic Mapper. Tengo opción de bajar del Landsat 7, del ETM+, pero este tiene la desventaja de que a partir de cierto año ha empezado a fallar uno de los sensores, entonces no recuerdo desde qué fecha es, pero se puede ver acá. En la información dice a partir de qué fecha este satélite tiene problemas, ¿no? O se puede descargar de las últimas misiones, que son la 8 y 9. Entonces selecciono el que me interesa. Les repito que es en la colección 2, nivel 2. Ahí se encuentran imágenes multiespectrales, ¿no? Si selecciono el nivel 1, ahí son datos no corregidos y tienen otro propósito, ¿no? Para imágenes multiespectrales necesito colección 2, nivel 2. Entonces selecciono ese, por ejemplo,
y me va a buscar, fíjense, al buscar, al apretar, hacer clic en buscar, ya me salen imágenes de distintas fechas, ¿no? Como puedo ver acá. Entonces, para cualquier imagen que yo vea, me va a salir la fecha. Por ejemplo, la primera imagen dice, ¿qué fecha fue adquirida esta imagen? El 10 de febrero del 2022, ¿no? Y si yo hago clic, ¿dónde era? En metadatos, creo que es este, sí. Si yo hago clic en el tercer icono que dice mostrar metadatos, incluso puedo ver otras características, ¿no? Entonces me dice, a ver, me da el nombre, el identificador de esa imagen, que son las primeras informaciones, la fecha de adquisición. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante es buscar que tenga baja cobertura de nubes, porque como estas son imágenes ópticas, pueden ser afectadas por cobertura de nubes. Entonces, bueno, aquí dice varios datos. Lo importante es esto, ¿no? Aquí está. ¿Cuál es la cobertura de nubes? Dice 3.77%, o sea, baja cobertura, ¿no? Quiere decir que es una buena imagen. Vamos a ver ahorita otro ejemplo donde se van a dar cuenta que no se ve nada, ¿no? Y así puedo ir viendo cuántos puntos de control han sido utilizados para hacer la calibración, etcétera. Aquí satélite dice 9. Entonces quiere decir que esta imagen es de Landsat 9, ¿no? Proyección, está en proyección UTM para la zona 20, ¿no? Estas son las coordenadas del centro de las imágenes, etcétera. Todo eso pueden ver en los metadatos, ¿no? Y también pueden ver, si hacen clic directamente sobre la imagen acá, van a ver una previsualización. Esta es una previsualización de cómo va a ser la imagen, ¿no? Y fíjense, efectivamente hay una baja cobertura de nubes, como veo acá, ¿no? En contraste a este otro ejemplo, fíjense, este ejemplo es interesante. El del 1 de febrero de 2022, si yo veo los metadatos, vamos a ver que la cobertura de nubes seguramente es altísima, ¿no? A ver, ¿dónde está? Fíjense, 99.99, o sea, prácticamente no se ve nada. Y efectivamente, si hago clic sobre la imagen, fíjense, está totalmente cubierto por nubes. Esta sería una imagen que no me serviría para determinar mapas de cobertura vegetal, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado en seleccionar una imagen con buena cobertura, ¿no? ¿Y cómo se sabe cuántas bandas tiene y todo aquello? Entonces simplemente se van al iconito donde dice y eso les va a mostrar la información sobre el satélite Landsat 8-9, ¿no? De la colección 2, etcétera. Entonces aquí dice, ¿no? Es la misión Landsat que tiene dos tipos de sensores. Un sensor que se llama OLI, que lo que hace es medir bandas dentro de lo que es el espectro óptico, y también tiene otro sensor para medir el infrarrojo, ¿no? Entonces, esos son los sensores principales, ¿no? O sea que hay dos ejemplos, ¿no? En las bandas ópticas y en las bandas termales. ¿Cómo saber eso? A ver, no sé si estará aquí. Uh-huh. A ver, hay que ver con cuidadito para... a ver, creo que aquí podría estar. Acá las fechas, ¿no? El Landsat 8 funciona desde abril de 2013 hasta el presente. El Landsat 9 desde el 31 de enero de este año hasta el presente, ¿no? Así va. O sea, el Landsat 8 sigue funcionando, pero pronto seguro ya va a estar. Ya va a estar en desuso, ¿no? Bueno, entonces acá, si uno quisiera ver donde dice información adicional, ustedes pueden ver varios manuales y guías donde dice, ya caracteriza, ¿no? Cuáles son los formatos de datos y demás. Esto es ya, aquí está, esto es lo que quería ver. Entonces, donde está información adicional, hay un botoncito, dice designaciones de las bandas Landsat, ¿no? Y acá es donde nos va a mostrar, aquí está, por ejemplo, ¿no? Para Landsat, dependiendo qué Landsat estoy utilizando, tendrá diferentes números de banda y diferentes rangos, ¿no?
Entonces el Landsat 4 y 5, por ejemplo, del Thematic Mapper tiene 7 bandas, ¿no? Landsat 7 ETM más tiene 8 bandas. El Landsat 8 y 9 tienen 11 bandas, ¿no? Y fíjense, la banda 1, por ejemplo, la banda 2, 3 y 4 son las que corresponden al espectro visible, ¿no? Del azul, verde y rojo. Estos son los rangos de las longitudes de onda, ¿no? La banda 5 es el infrarrojo cercano, las 6 y 7 son el infrarrojo es de onda corta, la 5 es el infrarrojo de onda larga, la banda 8 pancromático, y 10 y 11 son las termales, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante conocer las bandas? Porque, por ejemplo, si me pongo a analizar lo que es el índice de vegetación normalizado, el NDVI, normalize ¿no? Vamos a ver que tiene una ecuación, ¿no es cierto? Esto lo han debido ver, simplemente yo estoy haciendo un recordatorio rápido. Aquí está. Para calcular el índice de vegetación normalizado, ¿qué hago? Hago una operación, la siguiente operación. A la banda que corresponde al infrarrojo cercano, le resto la banda del rojo. Y eso lo divido entre la suma de ambas bandas. Entonces, ¿cómo haría eso en un sistema de información geográfica? Al bajarme la imagen que ya hemos visto, que la puedo bajar, entonces una vez que digamos que bajo esta imagen, la primera. Entonces, cuando baje esta imagen y la abra en el ArcGIS o en cualquiera de esos programas, en realidad no se va a abrir una sola imagen, como veo acá. Se van a abrir en total 11 imágenes. O sea, voy a poder abrir 11 archivos. Cada uno de esos archivos le corresponde a una banda, ¿no es cierto? Y de ahí, ¿cuáles me interesan? Si estoy utilizando esas diferentes bandas para calcular el índice normalizado, simplemente me tengo que enfocar en el infrarrojo cercano y el rojo. Entonces, ¿cuáles son esos? El infrarrojo cercano es la banda 5 y el rojo es el 4. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Esto es bastante sencillo. En el ArcGIS tendría que cargar simplemente la banda 4 y 5, nada más. Y luego, utilizando los álgebra de mapas, utilizando la calculadora de píxeles, haría la resta de 5 menos 4 dividido entre 5 más 4. Y haciendo eso se me va a generar esto. Se me va a generar para la zona que yo quiera, se me va a generar un nuevo mapita que va a estar dado por píxeles de distintos colores. Y a cada píxel, a cada color, le corresponde una cobertura vegetal específica, ¿no? Que deberé identificarla. Para eso me puedo ayudar del pancromático. El pancromático tiene la gran ventaja de que tiene 15 metros de resolución espacial. Entonces yo puedo usar Google Earth, puedo usar el pancromático para ver cada uno de esos colores a qué tipo de vegetación le corresponde. Y luego, utilizando las herramientas propias de un SIC, puedo determinar áreas cubiertas por cada categoría y listo. Con eso ya tendría armado mi mapa de cobertura vegetal, ¿no? Entonces, eso es algo que si alguien se anima a hacer, yo sé que esto lo han visto en otras materias, simplemente he hecho un recordatorio súper rápido. Pueden hacerlo así también, de esta manera, si gustan, ¿no? Es mejor porque obtenemos mapas mucho más detallados, ¿ya? Bueno, acá me explaya un poco más de lo que era necesario. Listo. Perfecto. Y con eso terminamos la obtención de información para caracterizar la cuenca, ¿no? Entonces, hasta acá, ¿qué tendríamos? Tendríamos curvas de nivel, tendríamos las curvas características y tendríamos mapas de cobertura y uso de suelo. Eso es clave. Entonces, una vez que tenga esos mapas, ya puedo caracterizar la cuenca, ¿no? Hasta ahí es esta parte, ¿no? Y luego ya viene otra categoría de información que ahora estamos, ahí estamos. Ahí viene otra categoría de información que también debe ser obtenida, ¿no? Entonces, esta otra categoría corresponde a geología y geotecnia, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo importante
en qué es importante enfocarse, ¿no? Entonces sabemos que la geología y la geotecnia, estos tipos de estudios, van a ser muy importantes para caracterizar la estructura y las propiedades mecánicas que tenga el suelo o la roca sobre la que voy a construir el cierre y sobre la cual se va a generar el embalse o el vaso, dijimos, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay que hacer estudios geológicos en 3 lugares: en el propio cierre de la presa, en el vaso, en el embalse y en los bancos de préstamo de materiales de construcción, ¿no? En 3 lugares diferentes deberé indicarle al geólogo que haga sus estudios detallados, ¿no? ¿Qué técnicas utiliza la geología? Esto ustedes ya lo han aprendido también. En geología, para hacer los distintos estudios, se puede usar métodos de prospección geológica, se puede usar perforaciones, sondeos, ensayos de laboratorio y otros, ¿no? También se puede hacer geología mediante interpretación de fotografías aéreas o imágenes satelitales, ¿no? Entonces, también los geólogos utilizan imágenes satelitales de alta resolución para hacer interpretación, ¿no? O fotointerpretación. Es otro método que utilizan ellos, ¿no? Y ahora, ¿qué tareas específicas hay que hacer en cada zona de estudio? En el cierre, tendré que ver que la geología garantice que tengo buenos materiales de apoyo para los estribos y las fundaciones, ¿no? Entonces, como ven acá dice, la geología del cierre nos permitirá identificar la presencia de roca que va a servir de apoyo para la presa, tanto en estribos, quiere decir en los apoyos laterales, como en las fundaciones, ¿no? También nos permitirá identificar si hay susceptibilidad de posibles fracturas. Esto puede producirse por presencia de fallas o fracturas en la propia roca, ¿no? Entonces eso es importante también que nos lo indique el geólogo. ¿Qué se hace en el embalse o el vaso? Entonces dice, la geología del vaso o del embalse, ¿qué es lo que principalmente va a estudiar? El grado de permeabilidad de la estructura geológica, ¿no? Entonces, ¿por qué debemos garantizar que exista poca permeabilidad? Por 2 razones. Una, que garanticemos el almacenamiento, porque si imagínense que en la zona donde se va a generar el embalse fuera un suelo o una roca permeable. Entonces, ¿qué pasaría? Pasaría que cada vez el nivel de agua en la presa o en el embalse bajaría, ¿no es cierto? Ya que tengo filtraciones. Ese es un problema. Pero hay un problema mayor que si el suelo se convierte en saturado por la presencia de esta alta permeabilidad, podemos generar problemas estructurales en la propia presa, porque se van a generar redes de flujo de agua por debajo de la presa y eso puede generar erosión interna o tubificación y también puede generar el colapso de la presa y la destrucción de la presa, ¿no? Y eso es sumamente peligroso. Entonces, por eso el geólogo debe hacer un estudio en detalle de que en toda la zona del embalse no se van a producir filtraciones. Y si el geólogo determina que sí se van a producir, entonces hay que tomar medidas estructurales. Y normalmente esas medidas son las inyecciones impermeabilizantes, que lo vamos a ver a continuación, ¿no? Y por último, el geólogo debe hacer un estudio de los bancos de préstamo, principalmente para caracterizar las propiedades geológicas de esos materiales, ¿no? Y el ingeniero civil ahí ya, en base a esos estudios, verá si son aptos para la construcción, ¿no? Entonces, esa es la idea de esta etapa. Bueno, y de la misma manera que los insumos para cobertura, tipo de suelo, etcétera, también hay mapas que ya han sido elaborados con anterioridad. Esto no es lo ideal porque si estuviéramos trabajando en un proyecto real, no podemos utilizar un mapa grande como este. Tenemos que utilizar ya
el geólogo ya deberá realizar estudios en el sitio, a detalle, ¿no? Pero de todas maneras, tenemos estos mapas de referencia. Este primer mapa, que es el mapa geológico de Bolivia, que ustedes pueden acceder entrando a la página que está ahí, en el link, ¿no? Y este mapa lo que nos muestra es a grandes rasgos cuáles son o en qué lugares de Bolivia le corresponde distintas formaciones geológicas correspondientes a distintos periodos, ¿no? Entonces ahí está por colores, por ejemplo, esos colores amarillos corresponden al cuaternario. La mayor parte de los llanos, como ven ahí, corresponde al cuaternario, ¿no? Tenemos, bueno, y así pueden ver por colores los distintos periodos que corresponde a distintas formaciones en Bolivia, ¿no? Otra información que es sumamente útil, que esto lo hacen los geólogos cuando hacen el trabajo de campo, son los mapas estratigráficos, que lo que nos muestran son unas columnas, ¿no? Unas columnas quiere decir unos mapas donde podemos ver la distribución de las distintas formaciones en una vertical, ¿no? Entonces, normalmente los geólogos mediante perforaciones pueden ir viendo los distintos horizontes de distintas formaciones y los van caracterizando, ¿no? Este es un ejemplo que saqué, por ejemplo, de Tarija, ¿no? Que se hizo en la cuenca de Tarija. Se realizaron varias perforaciones y a partir del análisis de esas perforaciones se puede ir caracterizando a qué formación le corresponde el horizonte de una determinada profundidad, ¿no? Entonces, como ven, para distintas profundidades se van marcando distintas épocas o periodos geológicos, ¿no? Entonces, en Tarija, partiendo del Ordovícico, luego se tiene depósitos silúricos, devónicos y con sus subperiodos, etcétera, etcétera. Y los geólogos van caracterizando, entonces dicen en el horizonte que va desde la superficie hasta 1 kilómetro de profundidad, se tiene roca del terciario con tal grado de fracturación, no sé, hay presencia de fallas, etcétera, etcétera. Así van describiendo los geólogos, ¿no? Y nosotros podemos utilizar esta información para ver si esa roca es apta para, bueno, si es permeable, si es apta, si tiene suficiente resistencia para soportar una estructura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay una relación muy cercana entre los geólogos y los ingenieros, principalmente los ingenieros geotécnicos, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y se puede generar además estos perfiles estratigráficos no solo en una vertical, sino en un mapa, donde ya se muestra no solo la distribución vertical, sino horizontal. Entonces, este es un mapa en 2 dimensiones, donde podemos ver perfiles, o sea, verticales, valores en vertical, pero también en horizontal. Estos son cortes, ¿no? Entonces ahí podré ver, como ven, en el eje Y tengo las profundidades, que en este ejemplo va hasta 10 kilómetros, ¿no? Y ahí podré ver en la dirección horizontal cómo se van distribuyendo esas distintas formaciones en el espacio, ¿no? Y acá es interesante porque acá puedo ver rumbos, buzamientos, puedo ver en qué lugar hay discontinuidades, dónde hay fracturas, fallas, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto debe hacerse, o todo esto lo hará un geólogo en estudios reales de presas, ¿no? A fin de tener un conocimiento adecuado del cierre, del embalse y de los materiales de construcción, ¿no es cierto? Otra tarea que realiza el geólogo es la perforación de calicatas. ¿Cuál es la diferencia entre el término calicata y el término perforación? Simplemente que una calicata es una perforación, pero de pequeña profundidad, ¿no? En cambio, las perforaciones pueden llegar a varios kilómetros de profundidad. Una calicata normalmente va a tener de 3 hasta 4 metros de profundidad, ¿no? Y principalmente se realiza calicatas con el objetivo de realizar estudios geotécnicos, ¿no? Entonces, como ven acá en estos 2 ejemplitos de la derecha, una calicata típicamente es un pequeño pozo
que se excava ya sea manualmente o con maquinaria y que permite el fácil acceso al técnico geotecnista, ¿no? Entonces se hace esta perforación, como ven acá, ingresa el técnico y lo que va haciendo es esto, fíjense, lo bonito es esto. Se ingresa la calicata y yo puedo ver los distintos horizontes de materiales, ¿no? Claramente se identifica distintos horizontes que yo puedo clasificarlos y para cada horizonte se saca una muestra, tiene que ser una muestra inalterada, ¿no? Y esa muestra se la lleva después al laboratorio para realizar, para cada horizonte se saca una muestra, o mejor dos o más muestras para tener una buena representatividad. Eso se lleva al laboratorio y ya se puede hacer todos los ensayos que conocemos, ¿no? De mecánica de suelos. Entonces, esas son las calicatas. En cambio, las perforaciones ya no se realiza, se realiza con maquinaria especializada de perforación de gran profundidad que puede llegar al orden de los 10, 20 kilómetros de profundidad, ¿no? Con el objetivo de conocer la estratigrafía. Es muy diferente. Acá el objetivo es hacer ensayos geotécnicos, ¿no? Cuando se hace calicatas. ¿Cuáles son los ensayos típicamente realizados? Entonces, si el material predominante es suelo, podemos hacer varios ensayos, ¿no? Entonces acá les he colocado una lista de los principales ensayos a realizar y entre paréntesis están las normas respectivas. Como saben, en Bolivia no tenemos normas propias, entonces las normas que se utilizan para ensayos de suelo son las normas ASTM, ¿no? Entonces está la guía para la caracterización del sitio, están los ensayos de granulometría y límites de Atterberg, ensayos de contenido de humedad, el Proctor modificado, que es para conocer las características de compactación de un suelo, está el ensayo de abrasión Los Ángeles y está también las normas para clasificar suelos desde el punto de vista de la ingeniería, ¿no? Entonces, todos estos ensayos deben ser realizados para las muestras obtenidas en calicatas, ¿no? Si el material fuera roca, ya viene otra familia de ensayos que se realizan, ¿no? Y normalmente para poder clasificar un determinado tipo de roca hay también una clasificación. Normalmente esas clasificaciones se basan en los criterios que se muestran ahí, ¿no? Cuáles son las propiedades de la matriz rocosa, si existen discontinuidades y con qué frecuencia, cuál es el grado de fracturación, el tamaño y la forma que tienen los bloques rocosos que conforman un determinado macizo, las propiedades hidrogeológicas para conocer la permeabilidad de la roca, el grado de meteorización, como saben, la meteorización puede ser química, biológica o física, ¿no? Y el estado de tensiones, esto es clave. No es lo mismo una roca consolidada que preconsolidada o que esté sujeta a tensiones, puede estar sujeta a tensiones diferentes y en diferentes sentidos, ¿no? Entonces, todo eso debe ser estudiado para una roca que va a servir de apoyo a la estructura, ¿no? Ejemplos de estos ensayos. Entonces, está el ensayo de compresión simple, está el ensayo de carga puntual o el ensayo de Franklin, el ensayo triaxial, la resistencia a la tracción, o también se le llama el ensayo brasileño, y están las pruebas de permeabilidad, que hay dos. Está la prueba de permeabilidad de Lujon, que se utiliza para roca dura, o podríamos decir roca maciza, y está la prueba de permeabilidad de Lefranc, que es una prueba para evaluar la permeabilidad en roca fracturada o en suelos, ¿no? Estas dos últimas son sumamente importantes, porque justamente es el agua, como el objetivo de la construcción de la presa es retener agua, el agua es primordial acá en presas, ¿no? Y el agua puede generar, como les había mencionado, filtraciones que pueden producir la falla de la presa. Entonces es sumamente importante caracterizar adecuadamente la filtración que podrá producirse en roca o en suelos, ¿no?
Y eso se hace mediante estos dos ensayos, el Lujon o Lefranc. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el primero se utiliza para roca y el segundo se utiliza para suelos o roca fracturada, ¿no? Entonces esto es muy importante. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en la zona del cierre o en el embalse identificamos que se tiene alta permeabilidad? Entonces, en esos casos debemos prever la construcción o la provisión de impermeabilización, ¿no? Y para esto hay varios métodos, que les voy a mostrar algunos. Entonces, normalmente lo que se hace es construir pantallas impermeables, o también se le llama grouting, ¿no? Que son pantallas o cortinas, podemos decir, fabricadas de lechada, puede ser lechada de cemento, puede ser bentonita cemento, puede ser hormigón, materiales asfálticos, resinas u otras sustancias químicas que garanticen la impermeabilización. Y las fases constructivas son como se muestra en esta imagen, ¿no? Entonces, hay una maquinaria especializada que realiza dos tareas. Primero, realiza la perforación del sustrato que conocemos que tiene susceptibilidad a la infiltración de agua, ¿no? Entonces, realiza primero una perforación, ¿no? Una vez que se realiza la perforación, ahí se va a tener un orificio, ¿no? Y ahí lo que se hace es inyectar alguna de estos materiales, lechada de cemento, bentonita, etcétera. Se la inyecta a gran presión, ¿no? Entonces la misma maquinaria ya tiene unos dispositivos para inyectar estos materiales de construcción a altas presiones. Entonces se va inyectando, como ven acá, y como es a gran presión, estos líquidos van a empezar a rellenar o a cerrar los vacíos que se encuentran en el sustrato, ¿no? Entonces luego la maquinaria, bueno, una vez que ha inyectado, lo que hace es mediante rotaciones, bueno, va a empezar a inyectar, luego va a rotar y va a ser elevado, y eso hace que se vaya sellando y se amplía, ¿no? Esta zona, ya que está ingresando a gran presión, la zona que inicialmente era un pequeño tubo se va ensanchando, ya con la sustancia que ha impermeabilizador, ¿no? Y eso se va trabajando en distintas secciones. En este ejemplo se han trabajado en 3 secciones, ¿no? Entonces, ven, dependiendo, esto hay que diseñar, ¿no? Hay que diseñar cuál va a ser el espesor que va a tener la cortina de impermeabilización, y ahí vamos a definir cuántas columnas o en cuántas columnas hay que desarrollar estas inyecciones, ¿no? Entonces, este es un método de impermeabilización. Asimismo, este es otro ejemplo, un ratito antes de que me confunda, ¿no? Esto se utiliza normalmente en el caso de impermeabilización del vaso, ¿no? ¿Qué pasa en el caso del cierre? Entonces, por eso les decía, acá está la importancia de los estudios geológicos a detalle en la sección de cierre de la presa, ¿no? Entonces, el geólogo normalmente nos va a presentar un corte ya con los estratos definidos, ¿no? Los distintos estratos o perfiles geológicos ya van a estar definidos para la sección de cierre. Y además en esa sección también vamos a hacer los ensayos de mecánica de rocas y especialmente acá quiero enfatizar en los ensayos de Lujon, que nos va a permitir definir si hay susceptibilidad a la filtración de agua, ¿no? Entonces, teniendo este mapa de la sección de cierre, ya con los ensayos de mecánica de rocas, bien conocida la capacidad o la resistencia a compresión que tenga la roca, presencia de fracturas, grado de meteorización, filtraciones, etcétera, ya vamos a definir dónde y hasta qué profundidad deben colocarse las fundaciones de la presa, ¿no? Entonces, fíjense, esto es interesante. Mediante los estudios hidrológicos vamos a definir la altura de la presa. Entonces, acá ya hemos visto, voy a tener el volumen muerto, el volumen útil, el volumen de crecidas que me va a generar la altura de la presa. Entonces, eso es lo que se ve en este dibujito. Esta línea negra horizontal define
la altura de la cresta de la presa, ¿no? O mejor dicho, de la corona de la presa, que es el punto más alto, ¿no? Entonces ya tendré definida la altura de la presa. Y fíjense, acá está mostrado cuáles han sido, cuál ha sido la evolución en el diseño de la profundidad de las fundaciones, ¿no? Por ejemplo, originalmente teníamos que la roca o el suelo natural tenía esta sección transversal, ¿no es cierto? Originalmente. Luego se diseñó que la fundación tenía que llegar hasta la línea punteada, ¿no es cierto? Ese era, digamos, el diseño original. ¿Qué pasa después? Cuando uno ya empieza a analizar las características físico-mecánicas que tiene la roca, ya se van haciendo rediseños a fin de ver cuál es la mejor posición de las fundaciones, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, se vio mediante los ensayos de consolidación que esta línea guinda, ¿no ven? Se ve que por las características que tiene las características geológicas que tiene esta sección, se puede generar por el peso de la estructura un cierto grado de consolidación, ¿no? Entonces, a fin de prever eso, se hace un primer tratamiento hasta la línea guinda, ¿no? Para tener esa, para, digamos, por el tema de filtraciones, eliminar la mayor cantidad posible de agua y minimizar el grado de consolidación, ¿no? Y para impermeabilizar el resto de la zona que va a corresponder a la construcción de fundaciones, se hace un tratamiento mediante grouting, ¿no? O sea, lo que hemos visto en una diapositiva anterior. Entonces se construyen pantallas impermeabilizantes a lo largo de toda la sección transversal y con eso ya tenemos garantizada una sección estable, ¿no? Donde vamos a minimizar el ingreso de agua, prácticamente eliminar, porque estas pantallas impermeabilizantes prácticamente tienen grado de filtración cero, ¿no es cierto? Y eso permite definir la sección final, que es la que está dibujada acá en negro, ya la sección optimizada de la cota de fundación, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra este diseño final? Mediante una interacción entre el geólogo, el ingeniero geotecnista y el ingeniero estructural, ¿no? Entonces, es toda una discusión que debe realizarse en la fase de diseño. Entonces, como ven, el tema de las filtraciones y las impermeabilizaciones y la disposición de dónde va a estar la cota de fundación es una tarea central, ¿no es cierto? Otro método para impermeabilizar cimientos de las presas es el que se ve acá, ¿no? Se puede hacer también tratamientos. Este es para el caso de que el sustrato de fundación no sea roca, sino suelo. Entonces también se puede hacer tratamientos trazando este tipo de perforaciones e inyecciones, ¿no? Entonces las inyecciones no solamente son verticales, también se las puede colocar con grados, con ciertos ángulos de inclinación, ¿no? Entonces, normalmente lo que se va a colocar es una pantalla impermeabilizante vertical acompañada de otras perforaciones con un cierto grado de impermeabilización que tienen el objetivo de reducir el grado de consolidación. En cambio, el objetivo de la pantalla vertical es reducir la filtración de agua. ¿Con qué objetivo? Si se dan cuenta. Si no tuviera esta pantalla impermeabilizante, las redes de flujo, porque aguas arriba de la presa va a haber agua embalsada. Como hay agua embalsada, hay presión, hay energía potencial que va a generar redes de flujo, ¿no? O sea, a ver, tal vez puedo dibujar esto en la pizarrita. Ahí estamos sobre la hora. Ya con esto termino. Con esto termino, esto es lo ultimito. Entonces, inicialmente tenemos esto, ¿no? La próxima, si me paso, por favor, me cortan, porque si no, yo sigo y los voy a atrasar a la siguiente clase. Entonces, mil disculpas, más bien me salí de la presentación.
Entonces, inicialmente, si no tuviéramos esta pantalla impermeabilizante, vamos a tener agua embalsada, ¿no? Hasta esta cota, digamos, que es la que corresponde al volumen útil, y acá tendríamos redes de flujo en este sentido, ¿no? Las redes de flujo. Y esto es peligroso porque si existen redes de flujo pueden generar subpresiones y también pueden generar la tubificación. Entonces, ¿cuál es el objetivo de construir la pantalla impermeabilizante? Que al darle una mayor cota a esa pantalla, y como es impermeable no va a permitir el paso del agua, ¿no? Entonces las redes de flujo ya no se van a comportar como dibujé en este caso, sino que van a pasar a una profundidad mucho mayor, ¿no? Que va a estar dada por la cota de la pantalla de impermeabilización. Entonces, a lo mejor mis redes de flujo ya van a ser así, ¿no es cierto? Y esto reduce en gran medida, fíjense, ya no pone en peligro al suelo de fundación de la presa. Entonces, ese es el objetivo de colocar acá la pantalla impermeabilizante. Y si además el ensayo de consolidación me dice que el suelo está en una etapa no consolidada, o sea, de consolidación inicial, entonces también puedo colocar estas, como les decía, estas perforaciones dadas con ciertos ángulos a fin de disminuir el grado de consolidación. O sea, va a hacer que el proceso de consolidación sea mucho más lento, ¿no? Entonces, esos son los tratamientos que se pueden realizar desde el punto de vista de la geología, gracias a los estudios geológicos, a fin de tener una estructura mucho más segura, ¿no? Entonces vamos a quedar acá, ya me he pasado, disculpen, me he pasado 5 minutos del horario que corresponde a JTP. Entonces quedaríamos acá, nuevamente les pido un poquito más de paciencia hasta que nos lleguen las listas finales desde la carrera de los estudiantes habilitados a esta materia, y con eso ya en 2 semanas ya cerraríamos las listas de los grupos, y también cerraríamos la zona de estudio seleccionada por cada grupo para que ya puedan ir avanzando en el proyecto, ¿ya? Entonces, quedamos aquí. Mil disculpas de nuevo, ya no hay tiempo para preguntas, me pasé de la hora, no me di cuenta, mil disculpas. Si existiera alguna pregunta a la clase de hoy día, la pueden escribir al WhatsApp que tenemos del curso y ahí yo con gusto les contesto. Perfecto, entonces ahí quedamos y hasta el próximo lunes.